Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Vicente. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos en este día sábado 15 de noviembre. Qué alegría poder saludarles a nombre de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y darles la más cordial bienvenida a este webinario muy especial, muy diferente, muy exquisito, pero que lleva, como siempre, encerrado el cariño de cada uno de nosotros hacia ustedes. A nombre de la Comisión Directiva de SLAM, a nombre de cada uno de los miembros nefrólogos, sus vicepresidentes y demás, les damos una bienvenida muy calurosa en este día y en esta tarde allá en España. Y digo en España porque parte de nuestro panel invitado el día de hoy es nada más y nada menos que un grupo de nefrólogos españoles quienes estamos de acuerdo en un tema muy importante que es la nutrición del enfermo renal. Así es que bienvenidos sean todos. Voy a presentar a uno de los moderadores en esta ocasión, como decía, un nefrólogo español, un querido amigo de América Latina, David Arroyo, quien ha venido varias veces y conoce a varios países, ha compartido en varios congresos latinoamericanos de nefrología. Y es un verdadero gusto y un honor para nosotros, David, darte la bienvenida en este día. David es nefrólogo clínico del Hospital Universitario Gregorio Marañón, allá en la bella ciudad de Madrid. Él es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología, licenciado en Medicina por la Universidad de Cantabria y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. David ha dedicado parte de su trabajo, él es máster en diagnóstico de enfermedad aterotrombótica y en patología renal y actualmente es profesor y colaborador en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Así es que, David, qué alegría tenerte con nosotros y te dejo a ti el tiempo para que sigas presentando al resto de integrantes de este panel. Querido Vicente, lo primero, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer colaborar con cualquier compañero de Latinoamérica, donde siempre nos hemos sentido tremendamente queridos cuando hemos visitado y cuando nos han llamado, y con toda la sociedad latinoamericana que está haciendo un trabajo maravilloso para que la enfermedad renal tenga el papel que tiene que tener a nivel mundial y sea reconocido, y eso hay que dároslo, y ahí estaremos siempre peleando y trabajando con vosotros. Como digo, siempre es un placer, y es un placer enormemente grande para mí, porque para mí fue la puerta de América Latina, la República Dominicana, compartir este panel con la doctora Eliana Valle, past president de la Sociedad Dominicana de Nefrología y actualmente secretaria de la SLAN, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Es un gusto verte otra vez, Eliana, y es un gusto compartir contigo este ratito de mi tarde, tu mañana. Gracias a ustedes, de verdad, para nosotros es una emoción poder tomarle su tiempo. Sabemos que es sábado en la tarde en España y que saquen su tiempo para nosotros y apoyarnos en el SLAN como siempre han hecho. Para mí realmente me puse hasta a mi delantal porque es el tema que más discutimos. Entonces es sumamente importante. Dice que el amor empieza por la cocina. Así que David, Borja, el doctor Moreta, sabe que son queridísimos aquí en República Dominicana. Bueno, a mí me toca presentar al autor del libro. Esta va a ser una actividad muy dinámica, no queremos que sea nada aburrida ni preguntas al final. Vicente puede entrar y preguntar. Si David tiene una duda, que pregunte. Recordar que esto está grabado, quedará grabado en la página de la sociedad y se transmite en Facebook. Y además tenemos un icono abajo para las preguntas y respuestas y las sugerencias y los comentarios. Tienen un icono de preguntas y respuestas. Entonces, me es un gusto presentar al doctor Borjas Quiroga, nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa, coordinador del Grupo de Medicina Cardiorrenal del CEN y autor de Por mis riñones, que hoy
por mis riñones que hoy como bien junto al chef Miguel Cobo. Él dejó al chef guardado, ya no los dijo, porque aquí había muchos temas que discutir hoy. Bienvenido, Borja. Gracias, Eliana, Vicente, David, queridos. Bueno, estoy encantado, ¿qué puedo decir? Cuando Vicente me propuso hacer este webinar en SLAM, precisamente, estábamos en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, pues yo me sentí tremendamente honrado. La verdad que la historia de este libro, que iremos desgranando poco a poco, yo creo que es la historia de lo que todos queremos para la nefrología. Yo cuando me propongo escribir este libro, para nada pienso en el número de ejemplares que se pueden vender ni el beneficio que puedo tener, que si queréis incluso os cuento cuánto es porque me da igual, sino que la nefrología se dé a conocer. Y aquí el impulso sobre todo me lo dio mi editor, al que le propuse la idea de escribir un libro sobre salud renal para personas con enfermedad renal, personas sin enfermedad renal, personal sanitario también, y me lo compró en el mismo momento. Le pareció una idea muy interesante, le pareció que era muy innovadora, no había ningún libro que hablara del riñón y nos lanzamos a la piscina. Y como necesitamos un hilo conductor y en mi cabeza siempre ha estado la prevención frente al tratamiento, es decir, anticiparnos a que una enfermedad se desarrolle, en este caso la enfermedad renal, pues me pareció que la alimentación tenía que tener un punto muy importante. De hecho, como digo, ser un poco el hilo que nos moviera para ir desgranando cada una de las funciones que tiene el riñón, que es de lo que va el libro. Después haremos un diálogo e iremos hablando un poco de todo esto, ¿no? Y por eso elegí a Miguel Cobo. Miguel Cobo, que hoy no puede estar aquí con nosotros. Miguel es uno de los mejores chefs que existen en España. Él tiene un restaurante en la ciudad de Burgos que se llama Cobo Estratos. Y yo conozco muy bien la ciudad de Burgos, pero había comido en su restaurante también. Pero lo que me atrajo de él no fue la alta cocina, que la desarrolla con excelencia, sino el proyecto en el que basa la cocina, que es la evolución humana. En Burgos está el yacimiento de Atapuerca, conocido mundialmente, con el Museo de la Evolución a la cabeza y las excavaciones del propio yacimiento. Y él se puso en contacto en su momento, hace ya muchos años, con los directores del museo y del yacimiento, José Luis Arzuaga a la cabeza, que también es mundialmente conocido, para hacer un menú que a través de cada uno de los platos nos llevara por las etapas de la evolución humana. Son varios pasos el menú, no quiero ahora centrarme en cómo es el menú, pero lo que sí que me hizo ver es que él tenía un conocimiento de la evolución humana exquisito. Así que qué mejor combinación que hablar de la nefrología, de lo que ocurre en el riñón, hablar de la alimentación y hablar de cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo hemos llegado aquí, además, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de los alimentos, también desde el punto de vista un poco espiritual, trascendental. Hemos jugado un poco con eso para entender cómo la evolución ha ido avanzando y qué nos ha dejado de bueno y qué nos ha dejado de malo. Porque la evolución nos ha dejado cosas malas también desde el punto de vista nutricional, que seguro que vamos a tocar hoy también. Así que esto sería un poco la intro y lo que habíamos pensado es, ya que es una presentación del libro, hacer una presentación del libro al uso, pero ir charlando sobre lo que, bueno, cosas que nos preocupen a todos. Invitamos a todo el mundo, yo creo, que participe desde ya, iremos leyendo las preguntas, los moderadores las pueden ir incluyendo, pero mi propuesta es que hablemos entre todos bueno, Tenemos el chat abierto y si te parece, mientras van preguntando y para también dar un poquito de facilidad a la gente a entrar en el debate, yo te puedo ir haciendo alguna pregunta. Creo que Borja Quiroga es muy conocido en la nefrología y no hemos ahondado en su currículum porque sería muy largo y no es a lo que venimos, pero sí que es verdad que él es una persona muy polifacética y los que le conocemos de hace tiempo sabemos que él tiene muchos intereses más allá de la ciencia a la que le dedica probablemente la mayor parte del tiempo, pero también es una persona que es deportista, que le gusta la vida sana, que le gusta el arte, que le gusta cuidar a la gente de alrededor y dentro de estos diferentes intereses que tiene, pues sacó este libro del que vamos a hablar, ¿no? Que yo creo que vamos a echarle un vistazo porque creo que es bueno que se vea. Ahí. ¿Vale? Que Como está en yo, si imágenes. quieres. Tú lo tienes ahí, tú tienes la 10ª edición, pero Sí. creo que es un libro que ha marcado un antes y un después porque no está dirigido a pacientes renales, no es solo un libro, puede servir a los pacientes renales, pero es un libro que habla sobre salud renal, sobre cómo promover la salud en las personas que aún no tienen enfermedad renal y cómo concienciar a la población general de que tiene que conocer sus riñones, de que tiene que
vigilar su salud renal, ¿no? Y una cosa en la que todos luchamos, tanto de la sociedad española como desde las diferentes sociedades latinas y también desde la SLAN, para intentar concienciar a la población general, a los políticos, a las consejerías, a las presidencias, de que empiecen a trabajar en esto. Pero es muy interesante como alguien que dedica tanto tiempo a la ciencia decide dar ese salto. Y a mí me gustaría ya que luego Vicente va a introducir el grupo de nefroescritores de la SLAN, ¿cómo tú diste este salto a escribir? Porque no empezó con este libro. Sí, bueno, gracias por la presentación, David. Como se nota que somos muy buenos amigos. Y efectivamente, bueno, yo me lancé a escribir una novela, en realidad. Escribí una novela con un amigo mío, que se llama Manuel Rodríguez, hace un par de años aproximadamente. Y es una novela que en realidad tiene un poquito que ver con la medicina, se llama Paliativo, la amistad como último refugio, y trata de dos amigos que se ven en una encrucijada vital. Y es que a uno de ellos le diagnostican con 40 años una enfermedad terminal y en vez de tratarse decide que el último año que le queda de vida pedirle a un amigo suyo, a su mejor amigo que es médico, que le acompañe por el mundo haciendo un viaje, atravesando las fases del duelo y hablando de temas que igual con 40 años no nos planteamos en la vida, el amor, el trabajo, la pérdida de tiempo, etcétera, y ir ahondando sobre esos temas con diálogos en dos primeras voces. Y bueno, pues ese libro se publicó con éxito, está en segunda edición, estamos muy contentos, y nos lo publicó Rosamerón, que es la editorial con la que yo luego he mantenido una relación excelente con el editor, Francisco Martínez, y con el que como asiduamente, la verdad. Y entonces un día estamos comiendo en Madrid, él vive, la editorial está en Barcelona y vino a Madrid a comer conmigo. Y estábamos hablando y yo le dije, tengo una idea hace mucho tiempo que me ronda la cabeza y es que llegamos tarde siempre a los pacientes con enfermedad renal y no estamos atajando lo que tenemos que atajar, que es la prevención primaria. Nadie se atreve a dar ese paso. Los políticos no van a estar nunca de acuerdo con nosotros en la prevención primaria porque ellos son cortoplacistas y la prevención primaria exige muchos años para ver los resultados de esta prevención, que ahora se denomina incluso primordial más que primaria. Y la alimentación ahora mismo tiene un boom, pero tiene un boom peligroso. Estamos muy acostumbrados a empezar a ver mucha divulgación no científica en las redes sociales, con vídeos cortos, con reels de 40, 50 segundos, en las que de repente beber lejía es bueno, tomar suplementos es bueno, y a mí esto se me antojaba muy peligroso. Entonces yo le propuse hacer un libro que tratara sobre esto, ¿no? Sobre la salud renal. Y él automáticamente lo compró, ¿no? Y le gustó la idea y, como decía antes, pues para mí fue una sorpresa. Y de ahí nace, de querer intentar potenciar que en los medios de comunicación pues se empiece, los medios de comunicación digo como puerta para la sociedad, ¿no? Lo que no sale en un periódico, en una radio, en una televisión, al final parece que no existe, ¿no? Entonces, bueno, como antesala de llegar a la población. ¿Pero para qué esto? Joder, pues para que se midan su función renal una vez al año. Si es que esto no tiene tanto misterio, ¿no? Y una vez que hagan eso, pues también intentar ahondar en lo que es la salud, en esto que decimos, nuestra prevención primordial y por supuesto la alimentación, súper a la cabeza. La alimentación, la nutrición, que el gran problema que tenemos los nefrólogos es que no tiene ese soporte de una industria potente detrás para a lo mejor promover esa formación, promover ese conocimiento. Y aunque todos, yo creo que todos los nefrólogos somos conscientes de la importancia de evaluar el estado nutricional, de tener un impacto en lo que los pacientes comen y la importancia que esto tiene tanto en las personas sin enfermedad renal como una vez que desarrollan, ¿no? Y hemos hablado mucho de algunos aspectos de la nutrición en nefrología, tanto el potasio, el fósforo, etcétera, pero que hasta ahora nadie se había planteado hacerlo desde un punto de vista, como dices tú, de prevención primaria. Entonces, ¿cómo influyó el conocer a Miguel Cobo en todo esto y cómo desgranaste la idea del libro? ¿Qué estructura le diste? Bueno, pues también la nutrición es un tema que sí le importa mucho al nefrólogo desde siempre. Yo me atrevería a decir que junto con los endocrinos son los dos grandes especialistas de la nutrición. Y no me pongo colorado al decirlo, lo que pasa es que la nuestra está orientada a la enfermedad renal, pero nosotros en los servicios queremos nutricionistas cerca siempre. Eso quiere decir que entendemos el impacto que tiene. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos entendido como regular. Nos hemos acostumbrado mucho los nefrólogos en los últimos 15 años, 20 años a prohibir. Y será por falta de tiempo en las consultas o a veces por falta de conocimiento. A veces había pacientes que salían de nuestras consultas y decían, ya sé lo que no puedo comer, pero ¿y qué puedo comer?
Entonces se quedaban sin argumentos, ¿no? No puedes comer potasio, no puedes comer fósforo, no puedes comer sodio, sal. Entonces era, pero entonces, ¿qué como? Si no hay nada que puedo comer, ¿no? Ya sabemos además ahora, la prohibición de potasio está completamente fuera de lugar, ¿no? Ya no está de moda, ya sabemos que no tiene ninguna repercusión. Luego podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco preocupado por esto, me fui a hablar con Miguel. Y entonces entré al restaurante y le dije que me enseñan, bueno, yo le cuento la idea y él es un tío muy ocupado y de entrada me dice que él no, pues no tiene tiempo para escribir un libro ni nada. Y le digo, mira, no tienes que escribir el libro. Lo que a mí me gustaría es intentar ver cómo los grupos de alimentos que son importantes para el paciente con enfermedad renal y para la gente que quiere preservar su salud renal, hacemos capítulos sobre eso, sodio, potasio, ácido úrico, calcio, etcétera. Y entonces yo te cuento lo que los pacientes, por ejemplo, que tienen litiasis no pueden comer, oxalato, ¿no? Litiasis cálcicas, pues oxalato. Y tú lo que me vas a ir dando son técnicas, que no tanto recetas, también recetas, pero sobre todo técnicas para que la gente adecue estos platos, estos preparados, a lo que a ellos les gusta, pero sabiendo que son saludables. Y le digo, y esto lo vamos a hacer, si a ti te parece bien, en 8 sesiones grabadas en vídeo, aquí tú y yo hablando. Y esa idea sí le gustó. Le pareció que era bastante fácil de hacer y el tío se lanzó. Él me dijo, yo en el 99% de las veces al final siempre termino diciendo que sí, solo me sale bien en el 3% después, pero te voy a decir que sí porque me gusta la idea. Y entonces lo primero que hicimos fue coger su carta. Cogimos su carta y leímos el menú. Y le dije, una persona que tiene enfermedad renal o que quiere preservar su salud renal no sabe lo que puede comer en tu restaurante. Porque tú tienes platos que la gente no sabe de qué están hechos. Entonces, la primera propuesta que yo te hago es, vamos a revisar el menú y vamos a poner un simbolito del riñón a aquello que sea nefrosaludable. O, como alternativa, reconvierte los platos que no sean nefrosaludables en nefrosaludables. Y entonces a él le dio vueltas la cabeza esta idea. O sea, me dijo, Dios mío, no me había parado nunca a pensar que había gente que no podía venir a mi restaurante a comer porque tenían una enfermedad renal. Claro, yo le dije, pues es el 15% de la población. Entonces, claro, de repente yo creo que pensó en sus cuentas, de hecho, y dijo, madre mía, podría ganar más dinero, ¿no? Que el hombre, pues tampoco. Y claro, le gustó la idea, ¿no? Y entonces de ahí surge un poco, ¿no? Y la metodología que seguimos fue eso. Esto fue hace 2 Navidades, cuando empezamos con el libro, fue diciembre, enero y febrero más o menos, que hicimos las grabaciones. Y luego yo el libro ya lo he escrito como si fuera un diálogo con él todo el rato, ¿no? Vamos contando un poco las anécdotas y vamos metiendo parte científica, parte culinaria. Y esto me da mi pie para que la gente conozca muy bien el riñón. Lo que a mí me gustaría conocer, si no fuera médico, de todos los órganos, que me lo expliquen, pero para que se entienda bien. Para que yo luego pues entienda lo que es una piedra en el riñón, lo que es un ataque de gota, lo que es una enfermedad renal, lo que es la diálisis, el trasplante. Y vamos metiendo esas técnicas, que a mí me gusta mucho lo de las técnicas, incluso más que las recetas, que hay recetas, hay 25 30 recetas. La 10ª edición tiene 10 recetas adicionales, como es la 10ª, de 10 cocineros con estrella Michelin y 10 consejos más de salud. Pero más que las recetas, que son la leche, y yo, si alguien se va a comprar el libro, ya recomiendo que sea la 10ª porque vale igual y es mejor, que decir, tiene más contenido, pero sobre todo son las técnicas, empoderar a la persona. Lo estamos diciendo en medicina todo el rato, pues en vez de hablar solo de pacientes, hablemos de personas, ¿no? Claro, para aquellos que, bueno, Borja habla mucho de las técnicas culinarias y él lo habla en primera mano porque además de escritor también es un gran cocinero, puedo dar fe de ello. No Le tanto eso. gusta, le gusta jugar con la cocina y hace platos elaborados porque le gusta probar. Y la verdad que el resultado ha sido muy interesante. Yo que tuve la suerte de conocer a Miguel Cobo y de conocer su restaurante, es una persona que es un artista más que un cocinero, que es un creador porque tiene una mente privilegiada, a veces complicada también como muchas veces pasan los genios, pero habéis conseguido una estructura para aquellos que quieran saber cómo es leer el libro, que como tú dices es muy interesante porque mezcla nefrología y nutrición con gastronomía, pero también con historia, con historia de la evolución humana y da información científica muy interesante e histórica también de por qué algunos alimentos se consumen y se consumen como lo hacemos y técnicas de cocinado, cómo han ido surgiendo a lo largo de la historia y cómo esto puede ayudar a que los pacientes aunque tengan sus limitaciones en lo que deben comer y lo que no, o las personas que sepan que tienen que restringir ciertos alimentos porque saben que no son buenos para su salud, pero que utilizando determinadas técnicas les puede ayudar a tener unos platos muy interesantes y muy diferentes a lo que si no se ven limitados, ¿no? A 3, 4 cosas que tienen que repetir de forma constante, que es a veces de lo que se quejan muchas veces las personas cuando les decimos, ¿no?
Y con todo esto, unido a ese interés divulgativo que tú tienes, que yo creo que es fundamental, has ido también desmontando ciertos mitos, ¿no? Y yo creo que eso nos puede servir para abrir un poquito la puerta a algunos de los temas que tomas. Yo que he visto algunas de las entrevistas que te han hecho en radio y en televisión, una de las cosas que más pregunta la gente es los famosos 2 litros de agua. El por qué hay que beber o no hay que beber 2 litros de agua, cosa que a veces los nefrólogos muchas veces nos llevamos la mano a la cabeza cuando un paciente que tiene a lo mejor un síndrome cardiorrenal, una insuficiencia cardíaca, le tenemos restringido el agua y su vecino, su prima, su amigo le dice, no, no, pero para que tus riñones funcionen mejor 2 litros de agua, y entonces el paciente viene edematoso, sobrecargado, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces es uno de los temas que tú tocas ahí en el libro. Yo siempre digo que el riñón es claramente el órgano más inteligente del cuerpo. Es que de verdad que no se me ocurre ninguno que esté a la altura. En segundo lugar pondría probablemente el hígado, ¿no? Aunque sea en las reacciones metabólicas que hace. Pero, pero claro que si estamos hablando del órgano que es más inteligente, ¿cómo va a necesitar este órgano que tiene tanta regulación y tanto autocontrol, cantidades fijas de algo? Entonces, una de las cosas que primero elimino yo en el libro es justo esto, las dosis fijas de todo para que sean saludables. Eso no existe en nada. Y en el agua menos. ¿Pero qué es esto de los 2 litros de agua? ¿De dónde sale esto? Y entonces empecé a buscar y no lo encontré. No encontré de dónde sale esta recomendación. Lo más cercano que encontré fue la recomendación de la OMS de la ingesta hídrica en personas sin ningún tipo de patología, que es de 4 a 6 vasos de agua al día. Vasos. ¿Pero qué es un vaso? Es Un que un vaso vaso puede ser un son vaso de medio. 250. O sea, que la OMS ya ni siquiera recomienda 2 litros, habla entre litro y litro y medio, ya te da un rango. Sí, pero un vaso puede ser de 250, puede ser de 100 o puede ser una pinta, ¿no? Entonces, bueno, ya me pareció como suficientemente débil como para poder explicarlo en el libro. Vosotros sabéis perfectamente lo que es la osmolaridad y la capacidad que tiene el riñón para concentrar y diluir la orina cada día. Y yo creo que todo el mundo que nos escucha, pero por si acaso lo voy a detallar un poco más, la cantidad de orina que se necesita todos los días para eliminar las toxinas, y cuando hablo de toxinas me refiero a cualquier derivado de cualquier reacción metabólica del organismo, además de los propios alimentos, es medio litro. Esto es una cantidad fija, como digo, y no es lo mismo una persona que pese 200 kilos y mida 2 metros que una de 50 y 50, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de cantidades un poco generales, ¿no? Si tuviera que hacer un rango, diría de 400 a 600, de hecho. Por eso me gusta quedarme con el medio litro. Pero luego perdemos ahora mismo, en condiciones normales en las que no estamos haciendo nada, por transpiración, por respiración, estamos perdiendo 700, 800 mililitros cada uno de nosotros de manera basal. Así que si yo tuviera que decir una cifra, diría 1,2 litros, 1,3 litros de cantidad mínima de líquido, no de agua, de líquido, de cualquier tipo de líquido, también incluyendo el líquido que tiene, por ejemplo, las verduras. Un pepino es 99% de agua, eso también es líquido. eh, al día, en condiciones normales. Claro, entonces me dice, pero al final me estás diciendo cantidades fijas. Bueno, estoy diciendo cantidades mínimas, ¿no? Mínimas que cualquier persona debe beber y que aunque pensemos, uy, yo no bebo 1 litro ni de coña. Sí, sí, lo bebes porque comes y porque tomas diversas bebidas que tienen líquido, ¿no? A partir de ahí, ¿cuánto hay que beber? Hombre, pues evidentemente tiene que ser lo que cada uno de nosotros perdamos. ¿Y cómo podemos calcular esto? No lo podemos calcular, eso es imposible de calcular. Pero un estímulo ancestral de los más originarios mantenidos a lo largo de la evolución humana es la sed, que sabéis que tiene origen además en el riñón, en la necesidad que tiene el riñón para diluir en determinados momentos la orina. Entonces, el estímulo de la sed es en el que nos tenemos que basar todos los que estamos aquí. Y es verdad que hay gente que tiene el estímulo de la sed un poco reducido por enfermedad, por ejemplo, o por ancianidad. Y esos pacientes son los peligrosos. Esos pacientes son los que hay que tener, ya no solo darles acceso al agua, sino quizá forzar un poco más a que beban agua cada día. Pues gente que tiene lesiones neurológicas, por ejemplo, ¿no? Pues asumir un poco la actividad física que cada uno tiene. Por poner un ejemplo, en 1 hora caminando, perdemos a un paso normal y corriente dando un paseo, perdemos aproximadamente un medio litro aproximadamente. Digo aproximadamente, ¿no? Depende de la temperatura exterior y demás. Entonces lo podemos calcular. En 1 hora de ejercicio de alta intensidad podemos perder entre 1,2 litros, 1,5 litros, dependiendo un poco. Entonces tenemos que calculando. Está claro que la persona que hace un HIIT, un ejercicio de alta intensidad, va a tener estímulo de la sed conservado, ¿no? Pero bueno, sería la única gente en la que tenemos que poner un poco normas al beber. Si no, el estímulo de la sed debería ser suficiente. Y este es un mito, pero es una realidad. Todos los días en la consulta todo el mundo nos pregunta
cuánto tengo que beber. Y nosotros como nefrólogos sí tenemos que ser cuidadosos en eso, porque no es lo mismo ser una persona sana que tener una enfermedad renal o una enfermedad cardíaca como todo el mundo sabe. Una cosa, Borja, porque realmente tú has mencionado unos puntos claves, diría yo. Uno es la evolución. Siempre le comentamos a los pacientes que el Homo sapiens no estaba tomando suplementos de zinc y vitamina K y todas esas cosas. Me encanta ese tema. Hot El Homo, topic. el Homo sapiens andaba cazando sanito, se moría de infecciones, no de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo logramos a la población llegarle y decirle de todas estas suplementaciones, estos mitos que tenemos, cómo tú crees que le podemos llegar? Porque estamos compitiendo con una industria del gimnasio, del entrenador de gimnasio, de los botellones de agua. Todo el mundo llega a la consulta de nefrología con un botellón de agua, con el nombre así puesto. Entonces, realmente tenemos un frente duro que desmontar. Estamos obligados a divulgar, es que no nos queda otra. Y aunque nos cueste, los que estamos aquí menos porque estamos más acostumbrados, pero tenemos la obligación de divulgar, de responder a los suplementadores que llamo yo, que son gente que se dedica a vender suplementos. Mira, los suplementos hay una cosa que a mí, por ejemplo, ya es como fue el límite para yo lanzarme a ir a programas de radio y de televisión, y fueron los suplementos de vitamina K. Los suplementos de vitamina K, yo los conocía especialmente porque los ensayos clínicos, los únicos que hay hechos con vitamina K, eran incluyendo pacientes en diálisis, y lo que se pretendía ver es cómo de elásticas se convertían o se transformaban o cuánta elasticidad ganaban las arterias de nuestros pacientes que estaban especialmente calcificados. Claro, ¿por qué eligieron a la población en hemodiálisis? Pues precisamente porque eran los que tenían peor las arterias. Los ensayos clínicos de vitamina K tuvieron unos resultados cuanto menos dudosos. Hubo alguno que fue positivo, pero la mayor parte fueron negativos. Es decir, en población de alto riesgo, dar suplementos, por cierto, de 10 miligramos de vitamina K no sirvió para nada, podemos decir. Igual en algún ensayo sí, en algún paciente concreto, ¿no? Y bueno, pues la base de esto tiene que ver con, claro, con la vitamina K y su capacidad para descalcificar, podemos decir, ¿no? Todo el mundo recuerda lo que pasa cuando tomamos anticoagulantes y la calcifilaxis que viene de ahí, ¿no? Muy bien. ¿Cuánta vitamina K tienen los suplementos que nos venden a día de hoy? 100 microgramos el que más. Eso es una ridiculez. Estamos hablando de 100 o 1000 veces menos de vitamina K. En España, los suplementos de vitamina K se venden junto con los suplementos de vitamina D, porque ahora ya todo el mundo se ha dado cuenta que tomar suplementos de vitamina D cuando no hace falta, lo que hace es calcificar. Y entonces, en vez de eliminar los suplementos de vitamina D, lo que hacen es asociarlo a la vitamina K a dosis pírricas, ínfimas, que no valen para nada. Un bote de vitamina K en España para un mes vale entre 45 y 75 euros. ¿Quién se está haciendo de oro con esto? ¿Y por qué no salimos todos a protestar contra esto? Ese es uno de los grandes riesgos. El segundo riesgo que tenemos a día de hoy que no hacían ni el Homo sapiens, ni los egipcios, ni los romanos, ni nada, era los ultraprocesados. Alimentos riquísimos en fósforo inorgánico, ya sabéis las dificultades que eso suponen para su eliminación a través del riñón. Si lo damos en cantidades muy altas, incluso en población sana, y esto está demostrado, tenemos un límite de fosfaturia real, aunque el riñón nos funcione perfecto, pero sobre todo lo que necesita es el transporte de nuestra gran hormona fosfatúrica FGF23 junto con su cotransportador cloto. Y yo creo que ya a nadie sorprende saber qué es lo que ocurre cuando gastamos nuestro cloto, y es que envejecemos precozmente. Tomar ultraprocesados a día de hoy es sinónimo de, por supuesto, tener más enfermedad renal, más enfermedad cardiovascular, pero en definitiva hacernos viejos antes. Tomar un ultraprocesado es envejecer. Y por eso estoy completamente convencido, y esto ya lo he dicho en más foros, de que los ultraprocesados se van a prohibir. Si es que se tienen que prohibir, si es que son tóxicos, ¿no? Y entonces yo creo que estas dos son los dos grandes problemas que tenemos. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Pues que yo solo se me ocurre poniéndonos al nivel de la gente que tiene 2 millones de seguidores, divulgando. Nada, Entonces, tú como divulgador que ahora mismo eres, porque pues tus seguidores en redes van creciendo, tienes casi 50.000 seguidores ahora mismo en alguna de las redes, te invitan de vez en cuando a programas de televisión, de salud, de radio y demás.
Dos preguntas al respecto para la gente que como tú quiere animarse a divulgar para llegar a más población, tanto renal como población sana que va a ser renal. La primera es cómo enfrentar a mucha gente, a eso lo que llaman los haters, ¿no? A esa gente que en cuanto uno les va en contra en relación con, pues por ejemplo, si tú vas contra la vitamina K o vas contra algún suplemento y demás, hay mucha gente que va a saltar de una forma muy combativa y eso a veces es complicado de gestionar. Y la otra cosa es cómo a veces tenemos el enemigo en casa, porque hablando del tema de la suplementación, sí existen suplementos que tienen evidencia científica y que dado a que la vida que llevamos hoy en día no es la que llevaba el Homo sapiens hace 15.000 años, han demostrado que tienen también un beneficio y a veces tenemos que hacer divulgación no solo en población general, sino también entre nuestros compañeros para que tengan un poco de mentalidad abierta con respecto a las cosas que pueden ser positivas, como puede ser la creatina, como puede ser el magnesio. Entonces, tú como divulgador que llevas ya un cierto tiempo viviendo este tipo de trabajo, ¿cómo recomiendas a la gente que vaya a hacer esto, que se enfrente a estas cosas, a estos aspectos? Son muy pertinentes las dos preguntas. Efectivamente, los haters son una realidad. Los haters, además, a veces los tienes en casa también. No solo a la gente que recomienda los suplementos, sino también a los propios haters. Entonces, ¿cómo enfrentarte a los haters? Pues mira, no enfrentándote. Yo creo que es la única manera. ¿Cómo no te enfrentas? Desde luego, no entrando al trapo que decimos aquí en España, a la gente que se mete por insultar y por criticar, y sí respondiendo con evidencia científica a la gente que pregunta con educación. Yo, por ejemplo, puse un vídeo hace unos meses sobre la vitamina D, explicando con 3 ensayos clínicos publicados en New England, los 3 pivotales, los 3 en población sana, cómo no tenía ningún efecto. Ningún efecto a nivel cardiovascular, tumoral, ni siquiera en crecimiento en niños. Y puse 3 ensayos clínicos y los conté en la mejor revista del mundo de científica que hay, ¿no? De evidencia científica. Y hubo gente que me respondió con artículos de otras revistas con sesgos y yo fui uno a uno desgranándoles los sesgos que tenían para llegar a un diálogo, no con intención de tener razón. Y de hecho yo creo que hay cosas que nos ha pasado mucho en la medicina en las que ahora pensamos una cosa y dentro de 10 años vamos a pensar otra, porque la medicina evoluciona. Yo siempre cuando pongo algún vídeo digo, abstenerse gente que quiere insultar y bienvenidos los que quieran debatir y tengan pruebas que dar, ¿no? Yo creo que un poco con educación y con respeto, pues al final todo el mundo entra por el aro. ¿Que te vas a encontrar gente que te insulte? No hay ninguna duda y esa gente lo que hay que hacer es ignorarla. Es que, fíjate, ni siquiera bloquearla, simplemente ignorarla. Nosotros como médicos sabemos leer evidencia científica, sabemos lo que traduce la evidencia científica y cuando leemos un artículo científico sabemos de sus sesgos. También hay artículos científicos, por ejemplo, patrocinados por la industria farmacéutica. Bueno, a mí me han llegado a llamar de todo, vendido y tal. Digo, pero ¿yo vendido a quién? Sí, yo no cobro por nada, yo no estoy en ninguna empresa, ¿no? Y Un- luego, en cuanto a los... Sí, no, iba a perdón. responder a la segunda. Sí. Hay unas preguntitas aquí, ya la gente está inquietándose con el Ahora te tema. respondo a la siguiente. Mm. Comentario sobre la dieta baja en potasio en la enfermedad renal crónica. Yo lo Vale. comentaste, pero me preguntan. Sí, genial. Voy a responder brevísimamente a la segunda que me había hecho David, que era ¿qué hacemos con el enemigo en casa en cuanto a la suplementación? A día de hoy, los únicos suplementos que han demostrado que son seguros y que tienen un potencial saludable en mi revisión última de la literatura son la creatina, que no deteriora la función renal, sino que genera un sesgo al interpretar la creatinina sérica, pero la creatina ya se sabe que es un suplemento con potencial regeneración muscular y recuperación muscular y que claro que altera los niveles, como no los va a alterar si es un precursor de la creatina, con lo cual, a ver si se silencia, yo creo. Con lo cual es un suplemento seguro que además se está ensayando ya incluso en población, por ejemplo, con deterioro neurológico, porque sabemos que el músculo sano condiciona a otros órganos sanos y tenemos que interpretar ya el músculo como un órgano más y a través de sus citoquinas musculares, las mioquinas, que se liberan cuando tenemos un músculo sano y que también se liberan cuando tenemos sarcopenia, pueden generar generan alteraciones en el remodelado cardíaco, alteración en la enfermedad renal, alteraciones neurológicas tipo Alzheimer, pues ya hay ensayos clínicos en esa población. Y dos, el omega 3. Omega 3 en el estudio Do Health, que se publicó en Nature a principios del 25, creo recordar que fue. Es un estudio muy revolucionario porque está hecho en población general con un seguimiento larguísimo y en él se combinaban diferentes cosas, vitamina D, ejercicio y tal, y el único que demostró que suponía una mejoría pronóstica vascular concretamente, fue omega 3. Pero también
quiero matizar esto, eran dosis fijas de omega 3 y no se dieron en el estudio a conocer cómo eran las dietas de esas personas. Yo creo que el omega 3, por supuesto, se puede recibir de la dieta, y si hacemos una dieta equilibrada con omega 3, por ejemplo, aceite de oliva, por ejemplo, con pescados azules, no hay lugar a la suplementación. Cierro este paréntesis para contestar a la dieta de potasio. La dieta de potasio que hemos demonizado durante 30 o 40 años porque el potasio se elimina a nivel renal. Ahora sabemos que este potasio que se contiene sobre todo en alimentos ricos en fibra, como por ejemplo vegetales, frutas, etcétera, al estar unido a fibra se absorbe muy poco a nivel intestinal y por tanto repercute muy poco, por no decir nada, en los niveles séricos de potasio. Esto no quiere decir que determinados alimentos ricos en potasio sí tengan que ser restringidos en determinadas ocasiones. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el chocolate, que se absorbe mucho más potasio al tomar una onza de chocolate, por ejemplo. Pero es verdad que tenemos que parar ya de demonizar estos alimentos porque son precisamente los que son saludables. Estábamos eliminando a los pacientes con enfermedad renal los alimentos que están en la pirámide de la dieta mediterránea como algo que hay que tomar a diario y nosotros se lo estábamos retirando. Entonces, evidentemente, si tengo un paciente que está en un programa de diálisis y tiene 7,2 de potasio sistemáticamente, hay que analizar lo que está tomando, ¿no? Hay que analizar esa dieta aparte de cómo se está dializando, ¿no? Y quizá hay que restringirle algo. Pero esto de eliminar todos los alimentos de potasio ya sabemos que fue un error y por suerte yo creo que ya no se hace en ningún momento. Muy interesante lo que has comentado de los omega 3, porque justo en el New England de esta semana se ha publicado el ensayo Efectivamente. clínico de omega 3 en pacientes en hemodiálisis, en el que la verdad con bastante poca fe, pero han conseguido demostrar cómo ese suplemento en pacientes de tan alto riesgo como los pacientes de hemodiálisis han disminuido el riesgo de eventos cardiovasculares, con lo cual al final nosotros lo que tenemos que ser es científicos, como hemos sido siempre, y analizar cada suplemento o cada molécula de una forma sistemática en ensayos clínicos adecuadamente, ¿no? Hay otra pregunta que hacían en la zona del chat sobre el tema del agua y además dándonos dos referencias muy buenas a dos ensayos clínicos sobre la ingesta total de agua tanto en población general como en enfermedad renal, el estudio CKD-RAIN, en el que parece que había una curva en U entre la ingesta de agua y la progresión de la enfermedad renal. Y te preguntan si puedes comentar sobre la ingesta de agua en pacientes con antecedentes de litiasis, de lo que además también hay un capítulo en el libro de Por mis riñones que hoy como bien. Sí. Sí, totalmente. Eso sería una de las circunstancias en las que hay que provocar en el paciente el incentivo de que beba un poco más de agua. Y digo provocar porque muchas veces el paciente llega a la consulta y le decimos, por ejemplo, en los pacientes poliquísticos también lo hacemos, ¿no? Porque se asocia a un enlentecimiento de la progresión. Bebe usted 3 litros de agua y nos quedamos tan panchos. Que intente la gente beber 3 litros de agua al día, que no es nada fácil. En un invierno como hoy tenemos en Madrid un día lluvioso y hace un frío aquí, pues no me bebo yo 3 litros de agua ni de coña. Entonces hay que proponerles soluciones para eso también, ¿no? Entonces la litiasis es un caso en el que cuanta más agua bebes, menos litiasis fabricas y es por un problema de agregación, ¿no? Ya sean de calcio con oxalato o de ácido úrico o de otras sustancias que son más raras, cuanta más agua bebemos, más disolvemos estas sales y más evitamos que precipiten a nivel tubular, ¿no? Esa sería una condición en la que efectivamente sí podemos incentivar, siempre que no haya otras condiciones cardíacas o renales, a que el paciente beba más. Yo creo que Gustavo tiene levantada la mano, si queréis darle paso. Sí, gracias. Por un lado, quería felicitarte. Me pareció muy interesante el concepto de nefro saludable. Creo que aquí hay que diferenciar esto que estás haciendo, que es la divulgación científica a la población general, de que lo que nosotros como nefrólogos podamos tener interés en aprender más de nutrición, que son las preguntas que estamos viendo aquí en el chat. Entonces, yo este concepto de nefro saludable lo veo como una cuestión de política pública. ¿Cómo tenemos para el uso de las personas que tienen gluten, por ejemplo, ¿no? Esto de que en la carta exista como voluntariedad en algún momento la posibilidad de que existan alimentos y comidas que uno pueda comer en este concepto de nefro saludable, lo veo brillante. Creo que ese punto hay que trabajarlo mucho. También creo, no he leído tu libro, lo voy a comprar. Creo que es importante también entender que la educación es terapéutica y que si ese libro no llega de una manera adecuada al sistema de salud,
con el tiempo adecuado que los profesionales tienen que dedicarse para poder transmitir esta divulgación, no vamos a lograr impacto real, digamos, ¿no? Entonces yo creo que tener un material como el tuyo y hacer que esto impacte sanitariamente, ya sea a nivel de una legislación que establezca la necesidad que los menús exista lo nefrosaludable, debe estar unido al tiempo que se requiere en los hospitales para formar en esto. No alcanza la nutricionista, la diversidad de países, la diversidad de comida, la diversidad de estilos es muy grande, la diversidad de economías es muy grande y el acceso a comida saludable es muy difícil. Los pobres pagan más y se mueren antes. Entonces, me refiero a que pagan más de su bolsillo, tienen menos dinero y Sí, pagan sí, mayor en totalmente. proporción a sus ingresos. Entonces, creo que realmente has dado un punto clave de la divulgación científica y te quería felicitar por eso. Y creo que tenemos que trabajar en esto, ¿no? En las políticas públicas asociadas. Y la pregunta final, porque esto es el comentario, es: ¿qué alimento encontró el chef? ¿Qué alimento encontró que tenía que adaptar y qué menú nuevo generó o no generó ningún menú nuevo? Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que dar el salto a la salud pública. Los nefrólogos somos una especialidad que nos encantaría quedarnos sin trabajo, en realidad, ¿no? Porque no hubiera ningún paciente con enfermedad renal, o al menos ninguno que progresara a la necesidad de una terapia renal sustitutiva. Y claro, en la enfermedad renal ocurre una cosa, que curiosamente los alimentos que son nefrosaludables porque son saludables en realidad, ¿no? Porque dices, bueno, es que tengo intolerancia al gluten. Bueno, pero el que no tiene intolerancia al gluten puede comer gluten. Pero aquí hay dos grupos de alimentos que, bajo mi punto de vista, tenemos que o disminuir, que es la sal, o eliminar, que son los ultraprocesados. En los restaurantes, esto Miguel no lo tenía, pero el 90% de los restaurantes sí, los que tienen estrella Michelin no, buscan conseguir el sabor umami, este sabor que es mezcla de dulce, salado, ácido, amargo y que encanta el paladar, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería la soja, ¿no? Se convierte en adictivo y además es muy sabroso. Yo creo que todo el mundo conoce este sabor. El sabor umami, los grandes cocineros lo consiguen cocinando y haciendo muchas mezclas, con muchas técnicas y demás. Los que no, la mayoría de los restaurantes, y con esto de verdad que no pretendo para nada estigmatizar, está publicado, el tipo de comida que más sabor umami artificial tiene es la comida asiática, concretamente la comida china. Es ese sabor, ¿no?, que todos conocemos de los platos, que a mí, por ejemplo, me encanta, si es que el sabor es excelente, ¿no? Se puede conseguir, por ejemplo, con glutamato monosódico. Este tipo de aditivos son ultra mega ricos en fósforo y en sal. Eso exige una legislación, que ya la hay, pero con cantidad, que echa la ley, echa la trampa, ¿no? No se debe poner más de tanto glutamato monosódico a los alimentos o a los preparados, ¿no? Entonces, ¿qué cambió el chef? Pues mira, el chef, por ejemplo, hizo una cosa muy interesante, y es que los alimentos que tenían mucha sal y que estaban basados en vegetales, y esto, por ejemplo, me refiero a una ensalada, ¿no? ¿Quién se puede tomar una ensalada sin sal? Pues redujo mucho la cantidad de sal que ponía y lo cambió por aceites aromáticos. Por ejemplo, en el libro explicamos cómo se hace un aceite aromático, que es una chorrada. Es facilísimo, ¿eh? Se hace en media hora y tienes aceite para 3 meses si quieres. Y entonces es uno de los cambios que hice. Eh, ese yo creo que es Eso un es sumamente ejemplo interesante, eso es sumamente claro. interesante. Es que es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, claro, ojalá pudiéramos capitanear desde aquí, desde este grupo, de quien sea, ¿no? El meter el simbolito del riñón, aunque sea que... Pero ¿por qué mi paciente en diálisis de verdad no puede ir a comer a un restaurante con estrella Michelin? Es que no puede. No puede, porque es que sale que lo toque dializar. Porque sale muerto de sed, lleno de fósforo, incluso con un potasio aumentado. Lo merecen también igual, o más, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy Bueno, creo totalmente que de ahí acuerdo, tenemos un claro. desafío de la sociedad Sí. española y de la sociedad latinoamericana de influir en políticas públicas. Creo que ahí has dado el pie para un trabajo que va a llevar calculo que años, pero creo que es muy importante. Bueno, gracias. No, ya dejo de hablar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, hay un comentario, o sea que lo abrimos el chat a algunos pacientes y preguntan que cómo tú sugieres que en países de tercer mundo con recursos extremadamente bajos, ¿qué podría ser saludable para ellos que no tienen el acceso a salud y que cómo se consigue el libro?
Pregunta a Quizá, todo el mundo. quizá, perdón que meta la cuchara, ampliando un poco esta pregunta, obviamente Latinoamérica es totalmente distinta la dieta del día a día, ¿no? En Mesoamérica se consume maíz, en la región, en el altiplano andino se consume papa y obviamente las semillas forman parte de nuestro día a día, dietas riquísimas en fósforo, fundamentalmente. Entonces, ¿alguna recomendación muy puntual específicamente? Digamos, aquí no contamos con la cantidad de aceite de oliva, el sol del Mediterráneo, es decir, Claro. es un contexto bastante diferente. No sé si tienes algo que aportar, Borja, en este magnífico trabajo. Y sí, yo iba a hacer también la pregunta, ¿dónde se puede adquirir? Porque están reiteradamente, aparte de felicitándote muchos en el chat, ¿dónde se puede adquirir y cómo se puede adquirir el libro? Adelante. Antes de que respondas, Borja, un comentario de la doctora Noguera que va muy al hilo de cómo hacer en países de bajos recursos, en países con dietas diferentes, que ella dice que lo primero que hace en su consulta siempre es preguntarle al paciente lo que come para saber lo que come en un día normal o en una semana normal y a partir de ahí hacer unas recomendaciones que no le gusta llamar dieta, ¿no? Creo que probablemente tu respuesta va a ir por ahí. Claro, justo es que iba a decir eso. El primer ejemplo que iba a poner, que esto es una cosa que he estado investigando recientemente, es que en todas las ciudades del mundo el código postal se asocia a diferente mortalidad. En todas. Da igual el país en el que nos fijemos. En Madrid, si vives en los barrios que tienen menos ingresos, que son los del sur del Madrid, la probabilidad de morirte es mayor que en los del norte. Y esto solo se puede asociar al nivel socioeconómico. No hay otros condicionantes, no tienen por qué tener otras alteraciones, no tienen por qué tener otras enfermedades esas personas. Dicho esto, yo creo que Estados Unidos probablemente es el país del mundo en el que esto se nota más, porque los productos que son más perjudiciales para la salud desde el punto de vista nutricional son excesivamente baratos. Y me estoy refiriendo a todos los ultraprocesados. ¿Cómo hacer frente a esto? Solo existe una manera y es con políticas de salud pública, es con anuncios en la televisión. Es que si no, una persona que se puede comer un donut por $1, se va a comer antes un donut que 2 peras que le cuesten $2. Y lo va a hacer porque al final lo que quiere es tener la tripa llena, porque claro, con 2 peras igual se queda con hambre y ha pagado el doble, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en países como los que ha nombrado Vicente antes? En el libro lo tenemos, pero está a disposición de todo el mundo en Internet porque eso son tablas un poco públicas. Yo creo que hay que jugar un poco con lo que el paciente nos dice que come, que ojo con eso, que siempre se les olvidan cosas, por ejemplo, las que toman entre horas suelen bailar. Yo esto también lo hago habitualmente cuando quiero evaluar a un paciente en la consulta, que esto es curioso porque tampoco tenemos tanto tiempo en la consulta para hacer esto, aunque nos forzamos para hacerlo, pero yo creo que es obligatorio hacerlo. Si es que no estamos formados en nutrición ni siquiera desde las facultades de medicina, donde no hay asignatura como tal de nutrición, ¿no? Y invitar al paciente a que lea concretamente dentro de los alimentos, pero para esto sí que hay que ser un poco cocinillas, pero bueno, dentro de los alimentos que toma, que sean muy ricos en fósforo, yo que sé, por ejemplo, la yuca, por poner un ejemplo, darle una alternativa. No soltarle una tabla y decirle, pues mira, esto es todo lo que puedes tomar. No, darle una alternativa. Pues mira, en vez de yuca, todos los días, 3 veces al día, puedes cambiarlo por otro alimento que le demos nosotros, ¿no? Jugar de uno en uno. A los pacientes hay que darle la vida fácil, no prohibirle que tome yuca o lo que sea, maíz o lo que sea. No, una alternativa y solo una. Fácil, poco a poco. Esa es mi propuesta, o es lo que yo suelo hacer. Y no sé si había una pregunta más de esto, ¿no? El de que dónde se compra el libro. Sí, el libro se puede adquirir en cualquier plataforma a día de hoy. El problema que tenemos en Latinoamérica es que el libro sale de aquí y tiene que llegar allí. Eso supone $10 de sobrecargo. Que bueno, pues eso la gente que lo pueda pagar y lo quiera pagar, yo siempre recomiendo más la edición en papel porque, claro, al final se puede subrayar, se puede fotocopiar para dárselo a algún paciente, etcétera, ¿no? La 10ª edición, como digo, tiene un poquito más de interés, es un libro aparte, se llama Por mis riñones que hoy como 10 veces bien, le hemos sacado un poco homenaje, solo es una edición limitada, solo va a haber 2000 unidades de esta edición y así un poco un regalo que nos hemos hecho por llegar a 10 ediciones que a mí, vamos, cuando publiqué el libro me pareció un sueño vender la primera edición como para llegar a 10, ¿no? Entonces, esta 10ª edición tiene un bonus extra en el que lleva 10 recetas nuevas de 10 cocinas con estrella Michelin y 10 consejos de salud. Y esto está disponible en todas las plataformas. Más allá de esto, si esto es difícil para las personas que nos oyen, tenemos el formato
ebook, también hay audiolibro, pero yo creo que en este caso no tiene mucho sentido, pero bueno, para algún paciente, por ejemplo, si me lo ha pedido el audiolibro, pero si no, el formato ebook que también está disponible, por ejemplo, en Amazon. Y ahí no hay problema de stock ni de nada. Serían las maneras. Y en España está en librerías. En España están todas las librerías, Corte Inglés, Casa del Libro, Amazon, librerías de barrio, que son las que yo recomiendo siempre. Mira, Sí. una consulta que surge a raíz de los comentarios que han hecho los colegas es en el paciente de la tercera edad, en donde el riesgo de mortalidad por malnutrición y complicaciones asociadas es altísimo. ¿Qué recomendaciones das para esos individuos en el libro? Porque ya no es población rara, aún en América Mm. Latina, encontrar ancianos. Antes teníamos mucho paciente, digamos, de 50 años y a los 60 ya fallecía, pero la expectativa de vida aún en América Latina ha aumentado. Y con ellos, obviamente, la cantidad de enfermos renales crónicos arriba de 75 años. ¿Alguna recomendación muy particular para evitar la fragilidad en ese grupo de pacientes? Desde luego sabemos que la sarcopenia mata a todas las personas, independientemente de su situación basal, pero el ejemplo más predominante de esto son los pacientes en hemodiálisis concretamente y los pacientes oncológicos. Ese subgrupo de pacientes es en los que tenemos que evitar a toda costa que pierdan la masa muscular. De hecho, en hemodiálisis hay trabajos hechos con creatina para aumentar la masa muscular y con resultados positivos. Aquí tenemos un poco la disyuntiva de la carga proteica de la dieta. Si en la enfermedad renal recomendamos que no supere, en términos generales, 1 gramo por kilo día, en la población en general podemos hacer una recomendación un poco más laxa. Sabemos que los deportistas de alto nivel llegan hasta 3,5 gramos kilo día. Eso es una cantidad muy elevada. Hacen falta controles médicos para eso. Pero una persona que quiera desarrollar una masa muscular porque va al gimnasio, porque le interesa preservar lo que ya tiene o incluso aumentarlo, puede llegar a 2 gramos por kilo día sin problemas. Cualquier persona, en realidad, que quiera aumentar la masa muscular y casi independiente de la actividad física que realice, y me estoy refiriendo a la población a la que tú haces referencia, sobre todo más envejecida, si alcanza un consumo de proteínas de 1,2, 1,3 gramos por kilo día, va a conseguir aumentar la masa muscular. Claro, esto asociado a un poco de ejercicio físico isométrico, ¿no? Un poco de fuerza, quiero decir. Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería en concreto? Aumentar un poco la carga de proteínas de la dieta y además intentar realizar entre 7 y 10 minutos de ejercicio de fuerza al día. Que para la población envejecida no me refiero a levantar pesas de 18.000 kilos, sino probablemente un brick, una botella de leche de 1 kilo es más que suficiente y con eso ya se ha demostrado, y esto también está publicado en población general, un aumento de la masa muscular. Preguntan dos personas en el chat porque es un tema de mucha actualidad, sobre la dosis y el tipo de creatina a adquirir y los problemas de adquirir creatina que no sea de calidad, sobre todo por internet, etcétera. Excelente pregunta y se me olvidó decirlo antes, así que la agradezco. La creatina que mejor se absorbe y la que ha demostrado más eficacia es la monohidratada. Todas las creatinas valen igual, todas las del mercado, pero las monohidratadas generan mucho más beneficio. Y aquí viene el riesgo. Cuando tomamos suplementos, sobre todo los suplementos tienen un problema y es la regulación que llevan. La regulación es diferente a la de un medicamento, pese a que puedan generar efectos adversos, ¿no? Bueno, pues hay un sello concreto que llevan las creatinas puras y que no llevan ningún tipo de impurezas, y por impurezas me refiero a algunos suplementos que incluso llevan hormonas tipo testosterona. Así que ojo con esto, que hemos visto problemas reales en la práctica clínica con este tipo de suplementos. Tenemos que asegurarnos que lo que tomamos es de verdad y es válido. Y para eso hay dos sellos que son Creapure o Ultrapure, ¿vale? Estos dos sellos, cualquiera de los dos, lo que transmiten, lo que certifican es que el suplemento que estamos tomando está basado exclusivamente en creatina monohidratada. Y la dosis, también se me olvida, madre mía, la dosis, en general hay dos pautas, pero yo solo voy a decir una porque creo que al recomendarse dos puede generar un poco de dudas, ¿no? Lo que recomienda la Sociedad Internacional de Medicina Deportiva, estoy hablando además de suplementos que llevan en el mercado más de 20 años, o sea que fijaros si son seguros, ¿no? Es entre 3 y 5 gramos, que justo es lo que tiene el cacito que viene con el suplemento al día. Y si puede ser, si en la siguiente media hora no se toma ni café ni alcohol, mejor porque se absorbe mucho mejor que si lo tomamos con estas bebidas. Y otro tema que es muy de actualidad ahora mismo y que también hay mucha controversia, que es el ayuno intermitente.
He hecho un libro de alimentación, de nutrición, y tengo un capítulo que es el ayuno, lo cual puede sonar un poco controvertido. Miguel, de hecho, Cobo, me dijo que no lo quería meter porque entonces la gente iba a dejar de ir al restaurante. Pero no, no significa eso, ni mucho menos, ¿no? El ayuno es algo que realizaban nuestros ancestros, ya lo sabemos. Los cazadores recolectores comían una vez al día o 0 veces al día porque no habían encontrado nada y se pasaban días sin comer. Y de lo que no se morían era de problemas vasculares, ¿no? Cardiovasculares de ningún tipo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque cuando nosotros comemos, lo que estamos haciendo es acumular energía en nuestras mitocondrias. Acumulamos una energía que es como una central nuclear, funciona de esta manera. Este acúmulo lo que hace es tirar de esa energía cuando lo necesitamos, cuando el cuerpo lo demanda para reacciones internas o incluso para cuando hacemos ejercicio, ¿no? No podemos, es muy difícil hacer ejercicio físico si tenemos una deprivación de alimentos de muchos días, ¿no? Muy bien, ¿qué ocurre con las pautas que se han dado clásicamente de, por ejemplo, 5 comidas al día? Que me parece una salvajada. Bueno, pues lo que ocurre es que estamos intentando guardar mucha energía de manera consecutiva y las mitocondrias tienen un límite. ¿Qué ocurre si intentamos almacenar energía cuando estamos a tope de pila? Bueno, pues generamos las famosas reacciones de estrés oxidativo. Y ahora sabemos que la deprivación de nutrientes lo que normalizan precisamente es este estrés oxidativo. De hecho, los primeros ensayos clínicos que se hicieron con el ayuno intermitente, que ahora si queréis decimos un poco las pautas de cómo se hacen, fueron en artritis reumatoide en Estados Unidos. Y hubo un médico, no recordará el nombre, que lo que hizo fue aleatorizar a pacientes que tenían artritis reumatoide a tratamiento normal, de base, con anticuerpos, o al tratamiento más ayuno intermitente, que él lo propuso de la siguiente manera. Hacer un ayuno de 16 horas al día, esto supone comer y cenar durante 8 horas, y luego desde la cena no tomar nada hasta la comida. Por nada me refiero a nada que genere kilocalorías. Por ejemplo, se pueden tomar cafés sin azúcar y sin leche, tés sin azúcar, incluso bebidas cero, aunque yo estas no las recomiendo mucho por el fósforo que tienen, agua. Pero hacer 16 horas de ayuno o bien 12 horas conscientes durante el día de ayuno, es decir, desayunar y cenar. Y lo que observó esta persona, haciendo esto 2 días a la semana, 2 semanas al mes, lo que observó fue una disminución de la actividad de la artritis reumatoide en los pacientes que hacían ayuno. Luego esto se generalizó, para la gente que le interesa, hay una revisión excelente publicada en New England hace 4 o 5 años, diría yo, no me acuerdo, pero vamos, se llama Intermittent Fasting, o sea, no tiene mucha dificultad, y ahí ya enuncia los beneficios en estudios clínicos y preclínicos del ayuno y son muy grandes. De hecho, si os dais cuenta, ya hace años que nadie recomienda comer 5 veces al día. Bueno, realmente esto ha sido súper enriquecedor. Muchas felicidades, Borja, porque el impacto, perdón la ronquera, el impacto que creo que vamos a tener que comprar una cantidad de libros y traerlo para la República Dominicana, porque el feedback de todo el mundo ha sido súper, súper interesante. Gracias por tu tiempo. Recuerden Gracias a que vosotros. este webinar está bajo el lanzamiento de los nefroescritores. Y nos toca el siguiente nefroescritor, Vicente. Gracias. Sí, no, la realidad es que muy emocionados, ¿no? Y quizá cuando terminemos, antes de terminar, podemos dejar un último mensaje a casa, Borja, David. Nosotros, la verdad es que quisimos aprovechar este espacio de lanzamiento de este libro y reconocerte, Borja, el esfuerzo, porque de verdad la única manera de trascender en la vida es formando a otros. No hay otra manera de trascender, ¿verdad? Y parte de ello es dejar este legado mediante un documento, ¿no? Algo escrito. Así es que felicidades por eso. Es una inspiración, es un motivo de reflexión. Hemos sacado una cantidad de ideas para que no solo en lo personal, sino como sociedad tengamos que seguir avanzando, porque alguien tiene que alzar la voz por aquellos que no lo pueden hacer y esos son nuestros pacientes, nuestros enfermos y somos nosotros los clínicos, ¿no? Pero quisimos concatenar esta reunión porque tengo algunas ideas de que mis colegas de América Latina nos han estado enviando. El profesor Tito Ay es un nefrólogo reconocido en América Latina, ha escrito novela. El profesor Gustavo Aroca nos ha mandado algunas canciones que él ha compuesto. El profesor Gustavo Moreta nos ha enviado algunos cuentos y dijimos, bueno, ¿por qué no crear un grupo de escritores nefrólogos latinoamericanos?
que podamos crear desde SLAN un espacio para que ellos puedan divulgar y tener una especie de coloquio, un espacio de refrescamiento, un espacio realmente espiritual, ¿no? Seguro para los nefrólogos latinoamericanos y que sea el primer paso a un sueño que tenemos, que es el grupo de artistas nefrólogos latinoamericanos, donde podemos incluir poesía, fotografía, pintura, danza, música, y tener quizá para el Congreso del 2027 en Panamá, tener un coloquio, tener un espacio, una noche, un talent show, una noche artística, decíamos hasta bailando por un glomérulo, ¿no? O sea, alguna actividad que podamos nosotros de alguna manera fomentar el arte, porque los nefrólogos tenemos mucho que aportar, gente muy culta, muy preparada, como tú, Borja, como tú, David, como seguramente vamos ahora también a escuchar a Luis Sánchez, que también está invitado para integrar este grupo desde España. Así es que dijimos, bueno, creemos un espacio. Y sin más, yo quiero agradecer a todos los que nos han estado enviando su producción, pero no podemos invitar a todos, pero sí invitamos en esta ocasión a Gustavo. Gustavo Moreta es un amigo muy querido, es un militante activo de SLAN y del ACDD. Él es uno de los líderes del capítulo latinoamericano de diálisis domiciliaria, y con Gustavo hemos trabajado muchísimos proyectos, estamos trabajando muchos proyectos desde la parte académica, desde el avance de la nefrología en lo ancho y largo de América Latina, pero también Gustavo es un magnífico escritor y nos ha enviado algunos cuentos, y le dije, mira Gustavo, ¿por qué no nos lees alguno de tus cuentos ahora en este coloquio? Así es que Gustavo, te cedo el tiempo y luego le pido a David que presente a Luis, porque creo que vale la pena que vayámonos integrando en este espacio, y gracias a todos por estar acá presentes. También pueden mandar preguntas, comentarios acerca de los Muy cuentos bien, y de la poesía. Adelante, Gustavo. claro, claro, fundamental. Y bueno, como siempre les agradezco este espacio. La escritura puede ser de divulgación, como hemos visto recién a Borja, o puede ser también una escritura narrativa, donde el objetivo es generar emoción y sentimientos. Voy a compartirles ahora un cuento que dura muy poco tiempo. ¿Me permiten compartir, por favor? ¿Sí? ¿Me permiten compartir? No sé quién tiene ¿Nos el... puedes dar, Vivi, la opción de compartir pantalla, por favor? Creo que Vivi lo va a hacer en este momento, estimado Gustavo. Bueno, Vamos a bárbaro. esperar. Más que todo era para que la puedan leer. Es un texto corto que está basado, por supuesto, en parte de la nefrología, por eso lo elegimos particularmente para esta presentación. A ver si no puedo compartir, si no lo leo. A ver, quería que lo vieran. Están compartiendo, doctor. No, todavía no tengo el uso Ya, compartido. doctor, puede compartir. Ah, está perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y ahí vamos a presentarlo. Esto está en mi página web de relatos, y vamos a leer un cuento en particular que se llama El Clic. Me dice si lo pueden leer bien, porque la idea es que lo puedan leer. El pasillo parecía interminable. La luz se concentraba en un amarillo cerca del techo que se desvanecía en el zócalo. Por la mañana, las personas lo recorrían en busca de ayuda. Por la noche, unos pocos la ofrecían. A intervalos, los olores a lavanda ascendían desde el suelo, impregnando el aire. La primera vez que crucé era practicante de la guardia. Me dejé la barba, tipo candado, para parecer mayor. No creo que haya servido de mucho. Un ambo azul gastado venía caminando por el centro del corredor y me dijo, llévalo por el pasillo central, dobla a la derecha. En la sala de diálisis, golpea. Ahí va. Empujé la silla de ruedas. El muchacho de mi edad me observó en silencio. Miré sus brazos con venas enormes, aferrado al apoyabrazos. Me llamo Mario, comentó Piros. Estoy con peso. No entendí a qué se refería. Empujé despacio. Rápido, que me falta el aire, me rogó. ¿Dónde estaba la sala de diálisis? Noté la dificultad de Mario para respirar. El cartel me recibió. No entren, solo personal autorizado. Las enfermeras lo recibieron entre alarmas y murmullos. Llegó mi rey, dijo alguien desde adentro. Mario rió con esfuerzo. Era una linda risa. Me gustó. Quise mirar, pero un enfermero señaló el cartel. Ese límite invisible, el primero de tantos. Pasaron meses de preparación para el examen de residencia. En ese tiempo, llevé decenas de pacientes desde la guardia a ese recinto misterioso. Un día, la profesora Ana María, jefa de servicio, estaba en la puerta.
De atrevido le pregunté, ¿puedo entrar? Me observó con curiosidad. Tenía una lapicera y con ella señaló el cartel. Sus ojos veloces y su boca roja. ¿Va a rendir? Preguntó mirando mi guardapolvo de practicante. Asentí. Bueno, dijo, ¿ya sabe lo que tiene que conseguir? La puerta se abrió recién cuando fui residente. Al principio me asustaban los ruidos de las máquinas y las urgencias que allí explotaban. Doctor, fíjese la bomba de sangre que chicotea, me dijo Sara. Era alta y flaca. Tenía un hijo al que adoraba. Todo lo hacía velozmente, incluso hablar. Llevaba un ambo celeste lleno de pines. ¿Significa chicotea? Pregunté. El paciente se rió y ella levantó los ojos al cielo y sonrió. Que la guía arterial se mueve en el carril de la bomba. Entonces no logra la velocidad que debe, explicó mientras registraba en un folio. Detecté cómo la sangre bailaba en el tubo de plástico al ritmo de esa orquesta mecánica que nunca olvidaría. Esta tarde, Sara y Graciela, la supervisora, me tuvieron 2 horas hasta que armé bien el aparato de hemodiálisis. Detrás de la sala de diálisis había un cuarto con una mesa, un par de sillas y alguna placa radiográfica. Éramos 6 residentes, todos con nuestra libretita negra en el bolsillo, medicamentos, protocolos. El de segundo sostenía una placa de tórax y preguntaba, ¿cuánto peso le sacás? Recordé a Marito con sus bocanadas pidiendo aire y la máquina logrando que respirara. Con el correr de la experiencia, fueron las historias de la sala las que llenaron mi tiempo. Cuando domás las alarmas, quedan las almas con ganas de hablar. Y hay un día sellado en mi vida. Doctor, vaya a hablar con la señora Pereira, ordenó Graciela, con esa autoridad que te hacía olvidar lo hermosa que era. El recinto era un rectángulo blanco, 8 equipos a cada lado, 16 vidas atrapadas en sesiones de 6 horas. El tiempo, en su sabiduría, se llevaba esas horas y lo dejabas. La luz atravesaba las ventanas altas, Carita regulaba las persianas, esperando que los pacientes durmieran que podían. Un destello rojo y la alarma del último equipo interrumpieron la calma. Marito estaba en el sillón vecino. Me miró al acercarme. Su mirada buscaba las ventanas. El sillón azul contenía a la paciente. Sin querer, toqué la rueda que chilló al moverse. Los ojos negros me observaron. Su cara pálida contrastaba con la lucidez de su mirada. Mi piel sintió el frío de su aura. Sara, a mi lado, canceló la alarma. Observé la piel delgada de su mano atada a la brazos, reteniéndola en ese mundo. Con un gesto señalé la sujeción. Si se mueve, doctor, se pueden salir las agujas, aclaró Sarita y fue a ver a otro paciente. Los puños apretados de la mujer, el metal fino incrustado en su piel. No puede salir ni moverse, pensé. Sabía que era así, pero su presencia quería escapar y yo lo intuía. Seguí la mirada al fluir de la sangre. La guía estaba fría como la máquina. Toqué su frente en busca de calor y le tomé la presión en el otro brazo. Un aliento acetona, dulzón y áspero me golpeó. Sara me miraba desde el otro puesto. Enviví alcohol en una gasa y suspiré. El desinfectante impregnó el aire. Sobre el equipo de diálisis, la cartilla. Leí su nombre, Argentina. Su voz era grave y con doctor, no doy más, me duele la espalda. Póngame algo, pidió. Era una voz de orden. Miraba a los costados como buscando. Luego más amable, por favor, doctor. En la pared blanca algo se movía. Una sombra se acercaba. Me tomé el pulso incrédulo. Cara de señas. Era un calmante, pero ya le di varios, aclaró, mostrando el cárter. Se acercó a mi oído y murmulló cautelosa. No mire, no busque. Sobre una bandeja metálica, 2 ampollas de morfina. Argentina me tomó la mano. Su piel era áspera, húmeda de un sudor pegajoso. Yo sé, doctor, qué son ellos, susurró. Hace que no funcionen los medicamentos. El zumbido de la máquina me aturdía. Graciela me tocó el hombro en ayuda. ¿Dipirona, doctor, le parece? Aseguró cargando una jeringa. Sentí, me faltaba el aire. El paciente de al lado me chistó. Era Marito. Me acerqué y lo saludé con un beso. La policía de las bravas, musitó. Sus pequeñas manos me aferraron. Ve gente cuando oscurece. Un tejido de Argentina en su sillón, un sollozo tenue. La sombra estaba sentada a su lado y el fluorescente titilaba.
Sacame, Sarita, antes que se vaya la luz, rogó Marito. Graciela desconectaba a una abuela del frente. Ella misma se sostenía los algodones en el sitio de punción. Cuando pudo, se fue. Solo quedaba ella, el murmullo doliente en el último sillón. Me senté junto a Argentina. Enfrente, la sombra oscura se escabullía entre la máquina y el zócalo. Falta poco. En 10 minutos ya sale, le dije. Las ventanas se oscurecían. Gotas de lluvia golpeaban los vidrios. La sala estaba vacía. Ya están grises las paredes, comentó. ¿Escucha ese sonido? ¿Cómo? Ese ruido eléctrico es el mismo de la picana, un picor en mi garganta. Ellos me suplicaban, en la perla, susurró Argentina. La canción fluyó en mi memoria. Vamos, vamos, Argentina. 10 años cumplidos en mayo, figuritas del Mundial 78. El mate en la cocina, mi padre con su cabello rubio despeinado, tus cigarrillos negros en la mesa. Me veo flamear la bandera. No seas pelotudo, hijo. Están matando gente en la perla, me dijo suave, imborrable. Un quejido me devolvió a la sala. Argentina me aferraba. Los ve, estoy segura de que los ve, me dijo. Yo los veía. Torturé gente, confesó impávida. El pulso mecánico de las máquinas vencía el silencio. Vi la ampolla de morfina. Le pedí a Sara que le aplicara una dosis. La paciente me retuvo. No se vaya, no me deje sola, rogó. La sombra entre los equipos me llevaron al recuerdo del Citroën AMI 8 naranja de mi viejo. Ahí es, señaló deteniendo el auto. Esto es la perla, un cementerio vivo. El descampado era enorme, a las afueras de la ciudad de Córdoba. Y no lo he olvidado. El sollozo de Argentina retumbaba. Sara desconectó al último paciente. Argentina me miró en sus ojos. Había recuerdos, nombres borrados, pasos que se alejaban. ¿Siente el olor? ¿Qué olor? Pregunté. A carne quemada, contestó. Oh sí, lo sentí, lo viví. Ella respiraba con dificultad. Vendrán, Graciela me llamó. No me dejes sola, no me apague la luz. Ellos vienen en la oscuridad, rogó Argentina. Me alejé. Las presencias, las sombras, tenían rostro y lágrimas. Querían sus nombres. Fui con la jefa de enfermera. Siempre hay una rutina. En un minuto viene el camillero, me dijo. Desde el fondo Argentina gritó, no me apaguen la luz. Se oscurece, no me veo. Fui a buscar mi mochila. La luz blanca seguía encendida en ese momento. Me detuve en la puerta de salida y entonces lo oí, el clic seco del interruptor. Sara me miraba desde el umbral al lado de la perilla. No dije nada, no lo impedí. Vi a mi padre en el volante del Citroën. Siempre querré sus nombres, siempre querré sus cuerpos. Me retiré con mi memoria. Perdón que me emocioné. Bueno, espero que les haya gustado. Bravo, bravo, no, la verdad, bravísimo. Realmente nos transportaste a cualquier sala de hemodiálisis de América Latina. Todos tenemos nuestro Marito, todos tenemos nuestra Argentina y realmente has revivido ese recuerdo de los que hemos estado trabajando desde residentes en las diferentes salas de hemodiálisis. Gustavo, apreciamos un montón. ¿Alguien tiene alguna reacción así rapidita a este lindo cuento que Gustavo nos acaba de contar? Quisiera Todo el mundo está comentando en el chat lo mismo que acaba de decir, realmente. Gracias, sí, así es, buenos comentarios y bueno, pues seguimos avanzando. Si tú quieres participar de este grupo de nefroescritores de SLAN o participar de este proyecto que estamos armando de el arte y la nefrología, no le hemos puesto ni nombre todavía, pero es una idea despeinada, vamos a irla peinando poco a poco, pues escribe a comunicaciones@slan.net, va a aparecer aquí en el chat, comunicaciones@slan.net, diciendo yo quiero participar en tarea, juntos iremos armando ya la estructura de esta tremenda fuerza de tarea de SLAN. David, yo te quiero dejar el tiempo para que puedas presentarnos a Luis Sánchez Cámara, a Claro que quien damos la sí. Mientras la bienvenida aquí gente en Latinoamérica. Luis, Mientras la bienvenido. gente se aclara la garganta y vuelve a conectar un poquito. Primero agradecer esta iniciativa de la SLAM porque es maravilloso. Yo creo que todos tenemos muchos conocidos y compañeros que sabemos que más allá de la nefrología, probablemente por el hecho de estar con pacientes tan crónicos y tan graves, fomenta que busquemos a través del arte
otro tipo de sensaciones y sensibilidades, y creo que este grupo de nefroescritores va a tener mucho éxito. Yo estoy rodeado de ellos. El primero ha sido Borja Quiroga y el segundo al que tengo el honor de presentar es el doctor Luis Sánchez Cámara, un gran nefrólogo, y puedo decirlo porque le conozco de sus años de estudiante en la facultad, hace ya más de 10 años. Pero además de eso, un artista en toda regla, porque no solo es escritor, que es lo que le trae aquí, sino que también es compositor. Él, especialmente en pandemia, tuvo varias canciones que fueron bastante sonadas en España, tiene algún videoclip, etcétera. Y él además es escritor, especialmente es poeta. Salimos un poco del mundo de la ficción y del mundo del relato para pasar a un mundo más de sensibilidades como es la poesía. Él tiene 2 libros publicados, además de muchos otros textos, pero estos libros son Érase contigo y Lo que el viento no se llevó. Y me consta que ya hay un tercero en marcha y que han cosechado mucho éxito, porque la verdad que es una persona que con muy pocas palabras puede decir muchas cosas. Lo hace en el día a día, en el trabajo, en el hospital, con los pacientes que le adoran precisamente por esa sensibilidad que tiene, pero también con la gente que le lee. Bienvenido, Luis, y te invito a que te presentes un poquito y a que nos compartas un poquito de tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias, David, por la presentación. La verdad que no se te ha notado nada, que somos muy amigos. No se te ha notado absolutamente nada. Nada, un placer estar aquí. La verdad que contéis conmigo para esta iniciativa. Me parece un honor, me parece una idea increíble lo que estáis comentando. La medicina no solo es ciencia, va más allá, y el arte, de hecho, para mí tiene mucho que ver con la medicina, ¿no? La verdad que llevo pocos años escribiendo, es algo que no pensé nunca idealmente, porque yo vengo más del campo de la música, soy cantautor, y la verdad que esto de la escritura nació un poco sobre la marcha, viendo que, bueno, que lo que escribía pues impactaba en la gente, le gustaba, y me animé a hacer una primera recopilación de escritos que tenía, que fue esta primera obra que es Érase contigo, que está publicado en Amazon, lo tenéis. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue buena. Mi poesía no es una poesía estructurada, es un verso libre, es prosa poética. A mí hablar de que soy poeta me parece una cosa demasiado grande. Yo creo que eso es otro nivel, pero bueno, haga lo que haga, escribo verso libre, prosa poética, y en cualquier caso me gusta el punto en el que hemos llegado a conectar los lectores y yo en ese sentido. Y lo mío es más rápido. Por cierto, Dylan, enhorabuena, Gustavo, ha sido impresionante, y después de él me parece muy difícil llegar a ese punto de emoción. Eh, pero la verdad que está siendo un camino muy bonito, sí. No sé si queréis que os lea algún fragmento de lo Sí, que sí, claro que sí. Comparte puedo con nosotros un mostrar. poquito de tu Sí, prosa poética. sí, lo mío es más rápido. En este caso os voy a leer algo de mi segundo libro, que se llama Lo que tu viento no se llevó. Este en concreto está publicado con la editorial Caligrama, y lo tenéis en todas las vías posibles. Vía FNAC, Amazon también está. Lo vais a encontrar sin ningún problema en todas las plataformas habituales, ¿no? Y bueno, he elegido un poema. Yo normalmente el eje de todo lo que escribo suele ser el amor, el desamor en todos sus prismas, y no solo eso, ¿no? Pero concretamente este libro está estructurado y utilizando las fuerzas de la naturaleza y diferentes eventos meteorológicos, ¿no? Y también materiales, o hago diferentes analogías, ¿no? Y este en concreto se titula Barro. eh, Acostumbro a poner una definición debajo del título. En este caso, según la Real Lengua Española, sería masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. Y dice así: me gustaría recordar que llegamos a fundirnos como se funde el chocolate en la cazuela o el queso en el horno. Me encantaría que nuestra historia de guerra tuviera más rendiciones que conquistas, más acuerdos que victorias. Nadie nos avisó que uno era de agua dulce y el otro de salada, ni que los dos teníamos complejo de aceite. Quisimos ser playa, buscamos el equilibrio perfecto entre tierra y agua, pero tuvimos un eclipse entre tu piel y mi toalla. Y de tanto revolcarnos rompimos todas nuestras olas, espantamos a los peces, pisoteamos todos los castillos de arena. Te dije lo que no te mereces. Quisimos tanto estar en primera línea que mientras peleamos, el mar nos inundó, el horizonte apagando nuestros atardeceres. Quisimos ser delfines que nadan libres, pero por culpa de nuestros kilos de razón,
nos quedamos en tortugas sin caparazón. Así que no llegamos a fundirnos, ni rendirnos, ni acordamos nada. Fui menos hombre que marinero y tú menos mujer que sirena. Y así nuestra playa siempre fue más de barro que de arena. Aquí estaría. Muchas gracias, Luis. Yo creo que es una muestra de esa sensibilidad tuya y para todos aquellos que les guste la poesía, les recomiendo que te busquen en las redes sociales, en Luis Sánchez Oficial, ¿eh? Porque van a tener todos los enlaces Sí. a tus libros y también los textos que a veces simplemente brevemente publicas también en redes y son una muestra de cómo alguien que dedica también mucho tiempo de su vida a la ciencia saca ese huequecito para expresar su lado más artístico y más emocional. Bellísimo, bellísimo, Sí. ¿verdad? Ese vuelo libre, el que nos llevas, ese manejo de las palabras, ese enlace, de verdad, nos toca de acá a acá, ¿no? Sinceramente, muy lindo. Felicidades. Muchas gracias. Os dejo en el chat mi Instagram, que ahí es donde más estoy activo y donde podéis encontrar todo en referencia a lo que hago. Así que nada, ha sido un verdadero placer estar aquí, de verdad. Os doy la enhorabuena. Voy a tener que ausentarme porque estoy con un tema laboral a la Gracias. vez que estoy aquí, Sí, no, pero muchísimas antes de que gracias te a todos. ausentes, Luis, desde Sí, Latinoamérica, dígame, sí, sí, un dime, abrazo grande, ¿eh? Un abrazo muy grande desde Latinoamérica, nuestro reconocimiento a y todos adelante, vosotros. ¿no? Adelante. O sea, nosotros estamos muy bien relacionados con los nefrólogos españoles y la sociedad española y la sociedad latinoamericana. Así es que, bueno, ¿por qué no hacer esta fuerza integral, ¿no? ¿Por qué no unirnos todos? Y quizá el Congreso en Panamá, como dirían ustedes, os recuerdo que es iberoamericano. Es decir, es un congreso en donde podremos de repente tener un escenario iberoamericano del arte. Así es que ya vayamos ya soñando en esto. Repito, si ustedes quieren integrarse, escriban a comunicaciones@infoslam.org para integrarse a esta fuerza artística latinoamericana o iberoamericana, le podemos llamar, que va a ser una verdadera pasada, ¿no? Como decimos. Por mis riñones, que hoy como bien. ¿Algún mensaje final, querido Borja, querido David, estimada Eliana, para llevar a casa? ¿Algún mensaje final por mis riñones, que hoy como bien ha habido muchísima reacción de la audiencia, pero queremos dejar un último mensaje para llevar a casa antes de los anuncios parroquiales de SLAN? Pues si empiezo yo, diría antes prevenir que tratar. Bueno, poco más hay que decir a lo que ha aportado Borja. Muchas gracias por este rato compartido y que sigamos teniendo puentes entre España y todos los países de Latinoamérica, que siempre es maravilloso. Y a mí me toca darle las gracias a todos ustedes por realmente acompañarnos que es sábado en la tarde en España. Realmente muchas gracias. Y al doctor Moreta, gracias por pasarnos la sensibilidad que algunas veces se nos pasa. Luis, un beso. Muchas gracias. Gracias a Así es todos. que gracias a todos y queremos recordarles algunos anuncios antes de cerrar este interesantísimo webinario. No será el primero, tendremos seguramente muchos más. A cada uno, gracias por atender a esta hora. Sabemos que la mañana del sábado es casi día laboral, ¿verdad? Y la tarde allá en España, pues también. Queremos recordarles que tenemos nuestras membresías conjuntas y si tú no eres miembro activo de SLAN, tú puedes hacerlo con esta membresía actual. Esta membresía conjunta nos permite a nosotros ser miembro no solo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, sino que también de la Sociedad Europea de Enfermedades Renales, la ERA, y la Sociedad Internacional de Nefrología. Si lo puedes poner en pantalla en modo de presentación, Vivi, te lo vamos a agradecer para que podamos ver directamente el mensaje. Es una sociedad que Un segundo, Doc, que está en... nos da muchos beneficios a nosotros y sobre todo nos permite realmente tener estos apoyos. Aquí está realmente toda la información: membresías conjuntas SLAN ERA, membresías conjuntas SLAN ISN, membresías conjuntas SLAN ERA ISN, con todos los privilegios, el acceso a las revistas, descuentos, acceso a becas y programas de pasantías. Así es que no te pierdas la oportunidad, escribe a info@slam.net. Y Doctor, también, disculpe, ¿ve ahora la pantalla bien? sí, adelante. Y también les recuerdo que tenemos en breve
ya nuestra 6ª conferencia de patología renal. Es una conferencia que estamos organizando desde SLAM y la Sociedad de Patólogos Renales, la RPS. Es un congreso mundial de patología renal dirigido a nefrólogos. Les esperamos acá en la linda ciudad de Antigua, Guatemala, del 14 al 16 de febrero. Les esperamos, pero tenemos el día de hoy el deadline para poder enviar los resúmenes de trabajo libres. Hoy es el último día para que tú lo puedas enviar. Aquí está el código QR para más información. Está acá en este código toda la información de esta conferencia que, repito, va a ser una oportunidad estupenda para hablar de enfermedades glomerulares. Tú puedes presentar tus experiencias. Tenemos un taller precongreso acerca del manejo de la biopsia renal para el nefrólogo y la relación con el patólogo. Tenemos un precongreso de nefrointervención. Se va a escribir un consenso mundial de podocitopatías, así es que estamos súper emocionados de lo que va a acontecer este 14 al 16 de febrero en Antigua, Guatemala. También les recordamos que tenemos nuestro programa de acreditación académica, Fellow SLAM. Si tú quieres mejorar tu currículo, implementar tu acervo curricular, es una magnífica oportunidad para convertirte en un Fellow de SLAM. El programa de acreditación académica, tú puedes ingresar a esta página, acreditación.slam.net, y ahí está toda la información que te vamos a pedir: crear el usuario, cargar información, gestionar un pago, declarar e ingresar la postulación, y un comité debidamente acreditado va a seleccionar los currículos para convertirte en un fellow de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, Fellow SLAM. Y también recordarte que tenemos nuestro curso de tutoría virtual en Ciencias de la Salud, cómo convertirte en un tutor virtual. Realmente es algo muy interesante. Estamos tratando de redefinir la forma de la educación médica continuada, por lo tanto dirigido a profesionales de la salud que realizan docencia. Toda esta información en nuestras páginas de SLAM, info@slam.net o ingresa a la página slam.net. Tenemos un tema muy interesante este próximo miércoles. Los miércoles son de SLAM. El doctor Ángel Martín de Francisco es ampliamente conocido, muy reconocido en España, en el mundo, en América. Es un querido amigo quien está dedicado muchísimo a la inteligencia artificial paso a paso. Así es que vamos a tener este magnífico webinario este miércoles en los horarios acostumbrados: 6 de la tarde Centroamérica, 7 de la tarde Panamá, 8 República Dominicana y Caribe y 9 en el Cono Sur. Así es que les recordamos. Y una vez más, muchas gracias, queridos amigos. Gracias, Borja. Te mandamos un abrazote. También, David, un abrazote muy latinoamericano. Gracias a vosotros. Por favor, todo nuestro cariño a los queridos colegas allá y a cada uno de ustedes por su atención el día de hoy, sábado 15. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Felicitaciones, doctores. Gracias.